Muy bien, señores, continuamos. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien por acá, por suerte. Bueno, tema del día de hoy. Fábrica que pegaron el volantazo, ¿cómo lo querés presentar? Algo así. Podemos llamar este capítulo como el pasamanos de las fábricas. Hmm. Que sería, bueno, fábricas de autos que empezaron siendo propiedad de alguna compañía y que por distintas cuestiones de tanto la historia económica argentina como de las propias empresas, fue haciendo que pasaran de diferentes manos. Y hay, voy a hablar de algunos casos que son los más emblemáticos, los más conocidos, los que posiblemente la mayoría de los que nos están viendo y escuchando conocen, pero no son los únicos. También hay casos también donde se mezclan con marcas de autopartistas con fábricas de autos, pero estos son los casos más, por lo menos de mi punto de vista, más relevantes, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar por la fábrica de Santa Isabel, de la cual ya hemos hablado este Sí, año, señor. porque justamente se están cumpliendo 70 años de que no de la fábrica, sino desde que se empezó a construir la fábrica. La fábrica empezó a construirse en el 55, recordemos que fue una fábrica construida por Industrias Kaiser Argentina cuando se radicó en el país en ese año, y de ahí salieron más de 33 vehículos en estos casi 70 años de cantidad de marcas distintas. Obviamente los primeros fueron derivados de Kaiser, estamos hablando del Jeep, del Carabela, de la Estanciera, ¿sí? Y después se fueron sumando marcas y modelos de otras compañías. Hablamos también hace poco del Kaiser Bergantín, que era un Alfa Romeo. Hablamos en algún momento de los Rambler, que eran de American Motors. Hmm. Y también hubo un acuerdo muy importante que se hizo en 1960, 1959 en realidad, con Renault, y que es lo que va justamente a dar lugar a este cambio del cual vamos a hablar en primer término, que es cómo Santa Isabel pasó de ser de ICA a ser de Renault. Y ¿Sí? Carrenó, Claro, una etapa, con ¿no? una transición, exactamente. Porque, bueno, ICA hizo un acuerdo a comienzos de los 60 para fabricar bajo licencia algunos modelos de Renault. Empezó con el Dauphin, siguió con el Gordini, después con el Renault 4. Y en 1967 viene esta sigla que vos recién nombraste. Como Renault empezó a tener cada vez más preponderancia dentro de la producción y ventas de ICA, y a su vez Kaiser se quiso retirar del negocio de los autos a nivel global, entonces Renault se quedó con la mayoría del paquete accionario. Pero Kaiser conservaba todavía parte de la sociedad, por eso que a partir de ahí se llamó ICA Renault. Hmm. No fue mucho tiempo esto, fue del 67 al 75. En el 75 Renault se queda con todo el paquete accionario y nace Renault Argentina, que continúa hasta nuestros días, ¿no? Con y Carrenó, ¿qué hacían? ¿El Torino que vemos ahí? ¿Qué más El hacían? Torino en realidad fue un desarrollo prácticamente en su totalidad de ICA, Hmm. porque el Torino se presentó en noviembre del 66, comercialmente en el 67. Claro. ICA Renault se constituye en octubre del 67. O sea que la realidad es que al Torino lo explotó Renault. O sea, digamos que le sacó jugo Renault, pero es un desarrollo De ICA. completo de ICA, que justamente por tener esta licencia con American Motors permitió el desarrollo del Torino, ¿no? Hubo un pequeño interregno de, por ahí recuerdes, en los años 90, que se creó la empresa Ciadea, que era de Antelo, Sí, señor. ¿no? Que durante un tiempo fabricó se quedó con la licencia de Renault en realidad, por muy poquito tiempo, ¿no? Pero también productos que se hicieron en Santa Isabel. Se fabricaron más de 3 millones de autos, ya debe andar por los 3 millones y medio, como te dije antes, de distintas marcas. La última, que hasta hace poquito se terminó de fabricar, es la marca Nissan, ¿sí? La Nissan Frontier, ¿sí? Que es la tercera compañía japonesa que fabricó autos en Argentina y que lamentablemente cesó su producción hace muy poquitas semanas. Así que por Santa Isabel pasó de todo, pero bueno, hoy, desde hace ya bastante tiempo, está en manos de Renault. Y casi Sí. pasa un Mercedes. Claro, porque fue parte de ese proyecto, la Frontier más la Lascan, más la Mercedes Clase X, que se iban a fabricar en Córdoba, compartiendo la misma plataforma, y bueno, por distintos motivos eso no se pudo concretar. Se concretó solo lo de Nissan y lo de Renault Alaska, ¿no? Hmm. Que bueno, estaba planificado así, que durase 5 años Ujú. y se terminó entonces ese contrato. Ahora nos vamos a ir para el lado, terminamos con Santa Isabel, nos vamos a ir a la provincia de Buenos Aires, y nos vamos a
al Palomar. Está El bien. Palomar, ¿sí? Dos marcas que eran en el automovilismo rivales a muerte en Claro, una época. claro. ¿Eh? Acá también pasaron cantidad, estas son las curiosidades, ¿no? Cantidad de marcas. Bueno, primero el Palomar fue construida por Fiat Concord, ¿sí? Cuando Fiat se instala en Argentina industrialmente a fabricar autos, digamos, Fiat ya estaba antes industrialmente haciendo tractores, haciendo material ferroviario, haciendo grandes motores diésel, pero la producción de autos arranca en el 60, no en esta planta, sino en una que estaba muy cerca, a 400 metros, la planta de Caseros, ¿sí? Donde se comenzó fabricando el Fiat 600 y el Fiat 1100. Pero era una planta chica, Fiat necesitaba una escala más grande para la demanda que iba a haber y la diversidad de modelos, y entonces se construyó el complejo de El Palomar, que se inauguró en el 64. Bueno, de ahí también salieron cantidad de modelos, los más conocidos acá, estamos viendo dos, por ejemplo, Fiat 600, que ya lo nombramos, el 128, el 1500, el 125, ¿no? Pero en 1980 pasa algo importante, se sanciona una nueva ley, la ley de reconversión automotriz, y entonces las empresas que se quedaron en Argentina desafiando la importación y las nuevas reglas de juego, tuvieron que desarrollar estrategias para defenderse frente a eso, ¿no? Y acá pasa lo que vos recién mencionabas, Fiat y Peugeot, tradicionales rivales en el segmento mediano y en las pistas, ¿no? En las categorías más importantes, turismo nacional, turismo mejorado y otras categorías, bueno, deciden unirse. Y entonces, acá pasa algo curioso, que de algún modo va a determinar lo que está ocurriendo hoy. Y a partir de eso, los modelos Peugeot que se fabricaban hasta ese momento en Berazategui, estamos hablando del 504 y el 505, que aparece poco tiempo después, se concentra la fabricación entonces en el Palomar, ¿sí? Se hace toda una reestructuración, se dejan de hacer modelos, bueno, se reduce personal y demás, pero se concentra todo ahí. Sebel dura hasta la segunda mitad de la década de los 90, ¿no? En el 96, 97, Fiat se va de la sociedad, digamos, regresa a la Argentina de manera autónoma, construye una planta nueva en la provincia de Córdoba, donde hoy sigue operando, y se queda Peugeot con la planta que había sido de Fiat originalmente, ¿no? Se crea el grupo PSA. Y una de las curiosidades es que de la mano de este grupo vuelve Citroën a la Argentina, o la marca Citroën, que se había retirado en 1979. O sea que aparte de los Peugeot se incorporan modelos de Citroën como el utilitario Berlingo, que se fabricó hasta hace muy poquito tiempo, que es el mellizo de la Peugeot Partner, el Citroën C4, el Citroën C4 Lounge, ¿no? Hay una curiosidad, o varias curiosidades con esta planta, porque digamos, Sebel, como te decía antes, fue la fusión de Fiat y Peugeot acá en Argentina, que replicaba una fusión que ha habido en Europa con vehículos utilitarios. Hoy esta planta pertenece a un grupo global mucho más grande. Abarca más cantidad de marcas. Cantidad, que es Stellantis. O sea que es como una Sebel gigantesca a escala global, ¿no? Bueno, hoy en el Palomar se fabrican por el momento modelos de Peugeot 208, 2008, y hay una curiosidad en esta historia, porque yo recién te decía, cuando se creó Sebel, toda la producción de Peugeot pasó al Palomar, pero en un momento, en los 90, había tanta demanda de autos chicos que, por ejemplo, Sebel decidió que el Vivace, que era la versión más económica del 147, ¿sí?, se lo fabricase en Berazategui. O sea que se hizo como un paso inverso, ¿no? De la planta de Fiat a la que había sido la planta de Peugeot. Así que bueno, este es uno de los el segundo caso así muy conocido. Nos vamos ahora a San Justo, también en el conurbano bonaerense. En San Justo comenzó a fabricarse, a comienzos de la década del 60, los modelos de Chrysler, ¿sí? Ajá. Básicamente, la producción había arrancado con las pick-up Dodge Chrysler, Dodge Fargo y DeSoto, la denominación de 100, los camiones D400 también con estas tres denominaciones, y acá, que estamos viendo esta planta de 38 hectáreas en San Justo, como recién decía, va a ser el lugar donde se van a fabricar posteriormente los Valiant, los Dodge grandes, el Coronado, el GT y la Dodge GTX, ¿no? Con tanto historial. Qué linda la GTX. En el automovilismo. A mí me gusta. En el automovilismo de nuestro país, ¿no? Bien, en el año 80, Volkswagen compra Chrysler, Febre y Basset en Argentina y se instala en nuestro país, ¿no? Por lo tanto, esta planta, la de San Justo, va a incorporar
a partir de 1983, modelos, autos de pasajeros de Volkswagen. Empieza con el Gazelle. Estaba el Karat ahí, ¿no? Estaba el Karat, del que hemos hablado también, el Gazelle y el Karat, ¿no? Por lo tanto, acá vemos un pasamanos también con estas dos marcas. Cuando se crea Autolatina, que hemos hablado de este tema no hace mucho, toda la producción de Volkswagen se traslada a Pacheco, ¿sí? Entonces acá queda desactivada esa planta, donde hoy, en otro pasamano, pero no industrial, funciona la Universidad de La Matanza. Mira vos. ¿No? O sea que si uno va el mismo complejo. a la UNLAM, te vas a dar cuenta que la arquitectura es fabril. O sea, tiene ese típico techo tipo serrucho que tenía las fábricas, ¿no? Y que conserva gran parte de la fisonomía. El tema de Autolatina, que recién nombraba, va a derivar en otra de los pasamanos. En 1982, Ford inaugura una planta de camiones, ¿sí? En el 80, al comenzar esa década, Ford prácticamente dominaba el mercado argentino, había producido ese año 110.000 vehículos de casi 300.000 que hizo toda la industria, o sea que tenía prácticamente el 40% del mercado local, y para abastecer toda la demanda que se proyectaba, construyó una planta específica para camiones y pickups, que es la que estamos viendo en esta imagen. Recién les hablaba de Autolatina. Autolatina es otra fusión que se da en los 80, similar a la de Sebel, pero entre Ford y Volkswagen y a nivel regional, es decir, Argentina y Brasil. Fue un matrimonio que no duró mucho tiempo, pero que obligó a hacer el traslado, que te decía recién, de los Volkswagen de San Justo a Pacheco. ¿Y qué pasa? Cuando se separan, que duró poquito el matrimonio, en el 95, Autolatina cesa la sociedad. A Volkswagen, que se había quedado sin planta industrial porque quedó desactivada San Justo, le dieron esta planta, o se quedó, mejor dicho, en el reparto de bienes, con lo que había sido la planta de camiones de Ford, para continuar con la producción de los modelos. Por eso están los dos marca. ahí. Por eso, exactamente, y hay una avenida, que es la Avenida de las Industrias, que se llama así justamente porque están la planta de Ford y la planta de Volkswagen pegadas, ¿sí? O sea, uno no te das cuenta que están divididas cuando pasas por esa avenida. Hay un alambrado internamente que separa ambas empresas, ¿no? En la actualidad ahí se hace la Amarok, el restyling que se hizo hace muy poquito tiempo, pero de ahí salieron unos modelos importantes de la historia reciente de Volkswagen, como el Gol, el Polo, ¿sí? El Surán, por ejemplo. Se fabrican pocos modelos en Argentina, ¿no? Sí, eso tiene... Por marca, digamos, exacto, ¿no? exacto. Sí. Bueno, eso tiene que ver, lo hemos hablado también en alguna oportunidad, es con la reestructuración que hubo de la industria automotriz nacional, que se piensa más que nada para abastecer a la región, ¿no? Y entonces, para lograr economía de escala, fabricás un solo modelo en mucha más cantidad que lo que veíamos los años 60 y 70, donde tenías por ahí 6, 7 modelos en producción, pero en escalas mucho más reducidas, ¿no? Y dentro de esa regionalización está el tema también de tener a Brasil como aliado, ¿no? En la producción de autos. Fundamentalmente Brasil, porque Brasil recibe el 70% de las exportaciones de autos de Argentina. Claro. Entonces, bueno, hoy se piensa en la industria en función de lo que Brasil pudiera llegar a demandar, ¿no? Bueno, nos vamos ahora... Hay uno más. Sí, hay dos más. O dos más. Y ya cerramos. Nos vamos ahora a la localidad de Monte Chingolo también, en el conurbano. Ahí se fabricaron los Siam de Itela, ¿no? Que acá estamos viendo esa planta industrial. Siam fabricó bajo licencia de BMC, ¿sí? Y este modelo que fue muy popular en Argentina, que se usó mucho para el servicio de taxis y demás, ¿no? Le había ido bastante bien allá en los primeros años, pero a mediados de la década del 60 ya la situación interna, la situación financiera de la división Siam de Itela Automotores no estaba muy bien. Intentó hacer un acuerdo con ICA, un acuerdo de cooperación, ¿no? Y finalmente ICA le termina comprando la planta que tenía Siam ahí en Monte Chingolo. Se crea una nueva compañía que fue Sidasa, que continúa con la producción de los modelos de Siam, pero les pone los nombres originales ingleses, ¿no? Pasan a llamarse Riley, MG, ¿no? Que eran las denominaciones con las cuales se conocían en Gran Bretaña. Pero esto duró muy poquito tiempo. ICA no pudo reponer, digamos, o recuperar o hacer viable el proyecto industrial de estos modelos, y en el 67 cerró las actividades
en Montechingolo. Fue un cierre temporario. 3 años después, en el 70, Chrysler aparece y compra esta planta industrial para fabricar camiones y pickups, concentra la producción ahí, y las partes fundamentales del Dodge 1500, motor, carrocería. El montaje final después se hacía en San Justo. Y haciendo todo un rulo de cosas, de idas y vueltas, esta planta de Montechingolo, cuando se produce la llegada de Volkswagen, que recién les contaba, Volkswagen compra Chrysler, se queda con las dos plantas, la de San Justo y la de Montechingolo. Y en Montechingolo, Volkswagen empieza a fabricar los primeros vehículos de manera local, que son los utilitarios Volkswagen, ¿sí? La famosa combi, el furgón, la pica que veíamos recién con el número 1. O sea que fue una planta que tuvo distintas marcas. Y una curiosidad, vos hace un rato hablabas del Torino, los primeros Torinos se fabricaron ahí, en Montechingolo, porque coincide con esta época en la cual ICA había comprado la planta que había pertenecido a Siam, se había creado Sidasa, y entonces originalmente se proyectó fabricar el Torino ahí. Después, por distintos motivos, bueno, se decidió trasladar la producción a Córdoba, donde se hizo durante toda su vida industrial. Mira, bueno, no sabía, se empezó a hacer acá, más cerca de acá el Torino. Sí, es un dato que pocos conocen, ¿no? Muy poquitas unidades. Gustavo, ¿y el Volkswagen 1500? El Volkswagen 1500 siempre se hizo, después que se produjo esta unión en Auto Latina, la producción del 1500 se mantuvo en Montechingolo. Un tiempo, hasta fines de los 80, comienzos de los 90. Y para cerrar este pasamanos, nos vamos a la localidad de Mercedes, también provincia de Buenos Aires, y vamos a hablar de la marca IES, que por ahí ustedes recuerden. IES fue una empresa que creó un empresario llamado Eduardo, porque sigue estando, Eduardo Salari, creó Industrias Eduardo Salari con la intención en un primer momento de primero representar la marca Citroën y después fabricar modelos, el modelo 3CB, ¿sí? Cuando Citroën ya, como mencioné hace un ratito, en el 79 había cerrado su producción, entonces él intentó retomar la fabricación de este modelo, que lo hizo con su denominación. Y es 3CB. Acá estamos viendo una línea de montaje. Lo interesante de Salari, o el gran mérito que yo le reconozco, entre otros, es que construyó una planta industrial de cero. Compró un campo en Gowland, que es cerca de la ciudad de Mercedes, y construyó de la nada un complejo industrial para fabricar el IES 3CB y otros modelos que fue desarrollando a lo largo de la década del 80. Algún día vamos a hablar de IES, que merece un programa. Había una categoría. Claro. ¿Qué era? La Fórmula IES. Vive en el norte argentino ahora el ingeniero, ¿no? En Salta. En Orán, creo. En Orán, creo que sí. Y hace medialunas. Exactamente. Mirá qué cosa tremenda, ¿no? De autos. Bueno, ya vamos a hablar de IES porque merece, como dije recién. Bueno, ¿qué pasa con IES? Toda la producción de IES transcurre durante la década del 80. Esta planta industrial nueva, que insisto, hecha especialmente para el proyecto que tenía Salari, pero en el 90, ante la situación bastante complicada del país y también internamente la situación financiera de la propia empresa, cierra IES en 1990 después de fabricar poco más de 17.000 vehículos, ¿no? La planta queda inactiva y en los 90 pasó de todo en Argentina, ¿no? En términos automotrices, llegaron muchas marcas, algunas volvieron, otras tuvieron una presencia fugaz. Bueno, una de las que vino fugazmente fue la mexicana Dimex, que fabricó algunos camiones bajo la marca Dina, justamente en este complejo industrial que había pertenecido a IES. Fueron muy poquitos años. El siguiente pasamano fue que esa misma planta industrial la termina comprando la brasileña Agrale, ¿no? Para fabricar camiones y buses urbanos, y todavía sigue presente ahí produciendo estos vehículos que están teniendo una presencia cada vez más notoria, por lo menos en el ámbito del transporte urbano de pasajeros. Así que bueno, con esta reseña de estas 6 empresas, que digo, no son las únicas, según alguno que nos está escuchando por ahí, si dice, bueno, te estás subiendo de esto, de otro, bueno, es bienvenido recordar, pero me parecieron que son las más icónicas, las que más uno tiene presente. Nombres más fuertes. Claro, y que bueno, y que en la mayoría de los casos las plantas siguen operativas, ¿no? Bueno, ¿por qué no en algún momento seguir con este tema, que seguramente es mucho más amplio, pero me parece acertado meterse un poquito en este terreno?
Tenemos el... Sí, bueno, entramos el en las famoso concurso. Entramos en las 2 últimas semanas del concurso Motorlibros por este que es el primer tomo de la colección Un siglo de autos argentinos. Me tienen que responder 2 preguntas. Recién casi se me escapó cuando hablé, así que por ahí alguno estuvo atento, por ahí ya la tiene. ¿Eh? Me tienen que decir cuál fue el segundo vehículo que fabricó ICA en Sí. Santa Isabel, ¿sí? Y a partir de qué año. Las respuestas me la envían por correo, autohistoria@gmail. Yo te hice pisar el palito cuando hablé del Torino, me parece, y de los otros. Sí. No, pero bueno, igualmente, viste, si hacemos una ayudita, Sí, es sí. bienvenida, ¿no? Igual, autohistoria@gmail.com, ahí me escriben y bueno, entramos ya en la fase final. Les pido por favor pónganme el nombre para poder identificarlos. Y bueno, mi recomendación de que consulten el catálogo de Motorlibros, motorlibros.com, catálogo fierrero, industria automotriz, automovilismo argentino. bueno, y se llevan ese libro. Se llevan ¿No? En un par de semanas. libro. Así es, sabremos quién es el ganador. Bueno, atentos para jugar como hacemos siempre aquí. Es muy sencillo, le mandan el mail, lo escriban acá, le mandan el mail a Gustavo y de allí saldrá el ganador. Gustavo, muchísimas gracias como siempre. Un placer, hasta el jueves. Bueno, cerramos la sección de autohistoria.